Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Gutiérrez y sean bienvenidos a esta ponencia de la necesidad del silencio en la era de la desinformación. La expondré en formato básicamente de audio, si pueden ir poniendo la infografía por favor, así que podrán escucharla de fondo sin ningún problema. Cuando termine la exposición pasaremos a lo que es preguntas y respuestas. Les pediría que pongan bastante atención, puesto de que sí es justamente mucha información en poco tiempo. Entonces, con su permiso, procedo. En este año, 2026, cumplimos 40 años del incidente nuclear de Chernobyl. Un accidente que pudo convertir en una zona inhabitable durante siglos toda Europa, parte de África y Asia, causando la muerte de cientos de millones de personas. Accidente causado en gran parte por la desinformación difundida para mantener una narrativa estatal de progreso y éxito. Porque cada mentira que decimos genera una deuda con la verdad. Tarde o temprano, esa deuda se paga. Si les interesa conocer más acerca de este incidente y del costo que tienen las mentiras, les recomiendo el video Chernobyl, la felicidad de toda la humanidad, que pueden encontrar en YouTube. Bueno, ¿qué es la desinformación? Informar consiste en comunicar lo relativo a un hecho o suceso de la forma más objetiva y neutral posible, sin opiniones, sin juicios. Nosotros, por ejemplo, podemos informar que el Producto Interno Bruto de un país creció 1.15 durante un año, mientras que la inflación tan solo subió un 3.5, y eso sería verdad, pero requiere analizar los matices dentro del contexto global, porque cuando la población de ese mismo país por cuestiones de inmigración y natalidad crece en un 2.5%, ese mismo año causa que el Producto Interno Bruto per cápita se haya reducido, y aún este indicador no refleja la realidad promedio de la población de dicho país. Esto es, la información cruda, sin matices, es aburrida. La información pura, sin contexto, puede emplearse con facilidad para engañar a los receptores, más aún cuando esta información es deliberadamente falsa. Por lo tanto, la desinformación consistiría en comunicar información falsa de forma deliberada, o una información sesgada que sin el contexto en el que se encuentra inserta, no puede ser analizada de una manera integral. Los miles de distractores que podemos enfrentar día a día. Si hablamos de desinformación, es común escuchar en el mundo del marketing, la publicidad y la comunicación en general que una persona en la actualidad, en promedio, está expuesta a hasta 10.000 anuncios publicitarios por día. Ya varios investigadores han señalado que el origen de esta cifra es difuso y que no existe un estudio académico formal contemporáneo que la haya demostrado de forma concluyente. Y tiene sentido porque la cantidad de anuncios a las que estamos expuestos depende mucho del contexto. Sin embargo, usamos este número 10.000 porque es cómodo, porque es impresionante, pero no necesariamente es verdad. Diversas estimaciones contemporáneas sitúan la exposición diaria a mensajes comerciales entre varios cientos y varios miles de impacto, dependiendo de la metodología que empleemos. Estudios observacionales han registrado alrededor de 600 exposiciones publicitarias diarias, mientras que investigaciones de la industria publicitaria sugieren más de 5.000 exposiciones por día, ya sea a marcas, mensajes comerciales que pueden incluir logotipos, patrocinios y otras formas de comunicación mercadológica. 600 o 5.000 no dejan de ser de todas formas demasiadas. Por lo que aquellos que habitamos en ciudades de varios cientos de miles o millones de personas, es muy probable que estemos expuestos todos los días a miles de mensajes comerciales de diversas fuentes. Y eso nos lleva a la economía de la atención. Nuestra atención, nuestra capacidad y tiempo de atención se ha convertido en un bien escaso, por el cual compiten compañías, políticos, artistas, influencers. Y no solamente compiten entre ellos, compiten por este tiempo, por esta atención que dedicamos al trabajo, a alimentarnos, el que pasamos con otras personas e incluso con el tiempo que deberíamos dedicar al descanso, a dormir. ¿Qué ocurre? Cuando la cantidad de información disponible crece mucho más rápido, exponencialmente más rápido, que nuestra capacidad para procesarla, el recurso verdaderamente limitado deja de ser la información
y pasa a ser la atención humana. Antes del Internet, el problema principal era acceder a la información. Hoy, con el acceso portable e individual 24/7, gracias a los smartphones, el problema es seleccionar entre cantidades prácticamente infinitas de información. Y debería ser normal sospechar de un servicio, una plataforma gratuito. Cuando esto es así, lo que venden muchas de ellas, ya sean redes sociales, servicios de streaming, buscadores, etc., no son realmente sus servicios. Su producto principal es nuestra atención. Y esa atención es comercializada ya sea mediante publicidad, la recopilación y venta de nuestros datos o a cambio de influencia política. Y tal vez esto debería resonar entre los mercadólogos y entre los comunicadores. Las plataformas digitales están diseñadas para maximizar las métricas, las famosas KPIs, como pueden ser el tiempo de permanencia, el número de clics, las interacciones que llevamos a cabo, los comentarios, el número de compartidos o la frecuencia de retorno. No necesariamente buscan informar mejor al usuario o proporcionar contenido que mejore su calidad de vida. Buscan mantenerlo conectado más tiempo. Y por eso encontramos mecanismos insertos en estas plataformas como lo son el scroll infinito, videos infinitos, reproducción automática, notificaciones constantes, recomendaciones algorítmicas que nos atrapan en un laberinto algorítmico, contenido personalizado, recompensas variables e impredecibles. Estos sistemas aprovechan mecanismos psicológicos asociados a la curiosidad, la recompensa y la anticipación. Por esto, la economía de la atención no recompensa la verdad, recompensa aquello que captura dicha atención. Recuerden ustedes el embudo de conversión. Y lo que más fácilmente captura la atención suele ser lo escandaloso, lo indignante, lo conflictivo, lo novedoso, lo simple, pero sobre todo lo emocional. Y es por eso que una noticia falsa puede difundirse mucho más rápido que una explicación rigurosa. Porque la verdad suele requerir contexto, matices y tiempo para su análisis y reflexión. La viralidad, en cambio, premia la velocidad y la emoción, el contenido ligero, es decir, el contenido chatarra. De esta manera, la desinformación no es simplemente un error del sistema. En muchos casos surge como una consecuencia estructural de un modelo económico que está basado en maximizar la atención de una forma adictiva. Y ojalá solamente se tratase de vendernos un producto o un servicio, pero este sistema también sirve para imponernos narrativas, para moldear la forma en que compramos, cómo nos relacionamos, la forma en que hablamos e incluso lo que creemos y cómo pensamos. Básicamente, buscan manipular a su público, a su mercado meta. Y muy relacionado con emplear el aspecto emocional, mucho más que la reflexión, tanto ya sea para atraer la atención como para generar adicción y controlar al público, es el fenómeno de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Bien, es una situación social y comunicativa en la que los hechos objetivos tienen menos influencia sobre la opinión pública que las emociones, las creencias personales, las identidades grupales o las convicciones ideológicas. Esto no significa que la verdad haya desaparecido, sino que para muchas personas la aceptación o rechazo de una información depende más de cómo les hace sentir o de si confirma lo que ellos ya creen. Esta palabra, posverdad, fue declarada palabra del año en el año 2016 por la Oxford University Press y ella la definió como circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes para moldear la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a las creencias personales. Y es que la posverdad no surge únicamente de la existencia de información falsa, surge también de un ecosistema comunicativo construido sobre la economía de la atención, en donde las plataformas digitales compiten por maximizar el tiempo de permanencia mediante estímulos emocionales constantes. Están diseñadas para mantenernos enganchados, para mantenernos entretenidos y sobre todo para evitar el aburrimiento. Pero el aburrimiento resulta que es algo importante.
Se trata de un fenómeno que solemos despreciar, pero que es necesario para nuestra salud mental y social. John Eastwood y James Dunker sostienen que el aburrimiento funciona como un mecanismo motivacional que impulsa a las personas a buscar nuevas metas, experiencias o fuentes de significado. Sin esa incomodidad psicológica, sería menos probable que abandonemos actividades improductivas o explorar alternativas más enriquecedoras. Es un mecanismo incluso de supervivencia. El filósofo alemán Walter Benjamin describía el aburrimiento como el pájaro del sueño que incuba al huevo de la experiencia. Incluso, más contemporáneo, el pensador Byung-Chul Han ha retomado la importancia del aburrimiento en obras como La sociedad del cansancio. Yo podría agregar que el aburrimiento es indispensable para la creatividad. Actualmente vivimos en una sociedad que tiene miedo al aburrimiento. Hemos sido educados en tenerle miedo a través de ser bombardeados constantemente por estímulos placenteros, ligeros, efímeros, adictivos. Empleando algoritmos e inteligencia artificial, estos estímulos son cada vez más personalizados. Lo podemos ver en las redes sociales, que han abandonado su potencial democrático, su potencial de diálogo, para convertirse en cajas de resonancia. El scrolling infinito, los videos breves y divertidos. Si un video no es de nuestro agrado y pasamos de él, el algoritmo lo detecta y programa nuevos videos acorde a nuestras preferencias para mantenernos el mayor tiempo posible enganchados. Y mucho se pierde con esto. No solo vivimos distraídos por las redes sociales. Los mensajes en WhatsApp, las notificaciones, el streaming, la publicidad y el Internet de las cosas, que promueve que haya Internet incluso en el refrigerador. Esta hiperconectividad nos desconecta de las personas, las de carne y hueso que están a nuestro alrededor, lo cual nos vuelve intolerantes, porque no construimos una convivencia democrática con el otro, aquel que es diferente, el que tiene gustos e ideas distintos. Esta dinámica nos encierra en cajas de resonancia, con influencers, noticias y mensajes que piensan como yo, que sienten como yo, que hablan como yo y que creen lo mismo que yo. Por lo tanto, deben estar en lo correcto. Por lo tanto, yo debo estar en lo correcto. Posiblemente conozcan este fenómeno. Es el sesgo de confirmación. Esta hiperconectividad, este sesgo de confirmación y rechazo de lo diferente, ya sea porque lo diferente nos aburre o porque francamente hemos sido educados en despreciarlo, en aborrecerlo, esto no nos permite construir comunidad. Nos convierte en individuos conectados, sí, pero aislados. Y un individuo aislado y sin una red de apoyo psicoemocional tangible es una persona más vulnerable a la manipulación emocional, a los discursos vehementes, polarizantes, sectarios y totalitarios. Frases como, si no estás conmigo, estás en contra de mí, o como, nosotros somos el pueblo bueno, ellos son los corruptos, los conservadores, los extremistas, los malos. Esto solo nos divide. Pero no solamente cumple una función claramente de manipulación política, nuevamente también cumple una función comercial. Esta necesidad imperante de evitar el aburrimiento, de requerir el nuevo chisme, de conocer la nueva tendencia, conocer la nueva entrega de una serie, película o simplemente un video de nuestro influencer favorito, nos educan, nos entrenan en el consumismo. Necesitamos más películas, más series, más videos, el nuevo celular que pueda correrlo a máxima calidad, una nueva televisión, el jersey de la selección. No importa si es contenido repetitivo o incluso reciclado. Lo más placentero es la novedad. Lo placentero se vuelve esta experiencia de compra, de adquisición, el unboxing. Ya no es el producto y el uso que le damos, no. La novedad se convierte en el principal satisfactor de la necesidad, es decir, se convierte en una adicción. Y como cualquier adicción, la dosis que requerimos para experimentar el mismo placer que en ocasiones anteriores se incrementa. Necesitamos comprar más, necesitamos consumir más para mantener el mismo nivel de placer, el cual es efímero y desechable. Después de presentar este panorama tan desolador, ¿qué podemos hacer al respecto?
Bien, se trata de un problema de salud pública porque afecta a millones de personas. Además se replica y se expande. Es una pandemia en crecimiento, de la que los medios son los vectores, y este virus muta en cuestión de horas, a veces de minutos. Al tratarse de un problema de salud pública, debe tratarse desde las políticas públicas, en proyectos que vayan más allá de periodos de 3, 4 o 6 años de gobierno. Pero difícilmente los gobiernos van a intentar resolverlo. ¿Por qué? Porque muchos de los gobernantes no son conscientes de él, están dentro del sistema y lo replica. Y otros que son conscientes, sirve a sus propósitos. Ellos solo buscarán a través de la narrativa oficial y todos los medios a su alcance, sean legales o ilegales, emplear esas mismas herramientas para mantener el poder y acumular más de ser posible. Por lo tanto, la acción debe provenir desde lo colectivo, desde las comunidades, ya sea las familiares, de vecinos, escolares o las de trabajo. No debemos responsabilizar a cada individuo de esto, pues lo que estaríamos haciendo sería aislarlo e irónicamente lo estaríamos forzando al regresar al ruido desinformativo para no sentirse solo, para no sentirse rechazado. No podemos enfocar las acciones únicamente a los individuos, porque tampoco debe ser el privilegio de unos pocos el contar con los medios y las herramientas para hacerle frente y para que puedan desconectarse del enjambre digital. Pero un primer paso para poder reflexionar acerca de esta condición, para poder evaluarla y pensar en un curso de acción, es desconectarnos de esta red de estímulos. Para ello es necesario que recuperemos el silencio. ¿Qué es el silencio? Lo podríamos definir como ausencia de sonido, pero eso es prácticamente imposible. Nuestra mera existencia produce sonido. Nuestra respiración, los latidos de nuestro corazón, el movimiento de nuestros músculos. Así que busquemos una definición que no sea tan absolutista y que sea más práctica. El silencio no sería la ausencia total de sonido, o en todo caso, de una saturación de estímulos confusos y caóticos, lo que conocemos como ruido. No. El silencio sería la reducción deliberada de estímulos que compiten por nuestra atención. Y desde esta perspectiva, el silencio no es un fenómeno exclusivamente acústico, sino que también lo es cognitivo y social. Una persona puede encontrarse en una habitación silenciosa y sin embargo continuar inmersa en un torrente incesante de notificaciones, de mensajes, de publicidad y de información. Además, claro, de sentirse ansiosa por múltiples pensamientos intrusivos. Voy a llegar tarde, no he pagado la renta, no me alcanza para fin de mes, etc. De la misma manera, puede encontrarse en una plaza pública relativamente ruidosa y experimentar un espacio de reflexión interior. El silencio, por lo tanto, no consiste tanto en eliminar todos los sonidos, sino en recuperar las condiciones necesarias, tanto internas como externas, para que podamos observar, pensar, recordar y comprender sin interrupciones constantes, es decir, poder hacerlo, poder reflexionar de manera contemplativa y sosegada. La crisis del silencio, el temor al vacío. Estar en silencio puede resultar angustiante para muchas personas, de entrada porque se ha convertido en algo extraño. En las ciudades estamos constantemente bombardeados por ruidos de motores, perifoneos, publicidad, música, etc. Pero recordemos que hablando de silencio no hablamos únicamente de un fenómeno acústico, también hablamos de los estímulos visuales, espectaculares, luces de neón, lonas, póster, fachadas, vallas publicitarias, etiquetas, envases, volantes y las pantallas casi omnipresentes en nuestra vida cotidiana. Incluso para dormir nos puede molestar la luz del módem o cualquier luz a nuestro alrededor. Estamos constantemente siendo bombardeados por estímulos visuales y auditivos. Están allí. Relativamente aprendemos a ignorarlas para poder preservar un poco de nuestra salud mental, por lo que publicistas y mercadólogos buscan la forma de prevalecer, de lograr capturar nuestra atención entre esos cientos o miles de estímulos día por día. Y como he dicho, incluso antes de dormir,
¿Cuántos de nosotros no colapsamos de sueño viendo un video, escuchando canciones o algún otro estímulo audiovisual en nuestros smartphones antes de caer inconscientes? Por lo tanto, estar en silencio sin ver la pantalla de un teléfono, una computadora o una televisión, sin escuchar música, sin escuchar un podcast o un chisme de fondo, se ha convertido en algo extraño. Si llegamos a aburrirnos, de forma reactiva buscamos un video divertido, buscamos algo que nos entretenga, una película palomitera u otro contenido ligero, que nos distraiga de aquello que nos estresa, de aquello que nos abruma. Y por eso se favorece el contenido chatarra, el que no incita al análisis árido. Lo que se busca es algo estúpido para mantenernos distraídos. Y no puedo culpar a la gente por hacerlo, menos en un entorno de explotación laboral o de autoexplotación. Es por eso que tengo que hablar de la trampa del burnout. Supongamos que eres un estudiante universitario. Tienes que trabajar para poder pagar tus estudios y también otros gastos. Y es algo que el mismo sistema promueve. Estudia y trabaja. Continúa tu formación profesional mientras desarrolla experiencia laboral, porque en cualquier trabajo te piden mínimo 2 años de experiencia. Entonces, te tienes que despertar a las 5 de la mañana, te aseas, mal desayunas y viajas a la universidad para entrar a las 7. Sales a las 10 y debes entrar a las 11 al trabajo. En el trabajo te dan 30 minutos para comer y descansar. Y se supone que sales a las 7 de la noche, pero hoy te han pedido que te quedes un ratito más para apoyar con unos pendientes. Eso sí, no te van a pagar la hora extra. Son las 7:40. Apenas regresas a tu casa. Tuviste suerte, no hubo tanto tráfico. Llegas finalmente a las 8:30. Solo quieres cenar y te gustaría descansar, pero tienes que preparar las cosas de mañana, tienes que hacer la tarea y atender algún pendiente que te delegaron en el trabajo. Son las 11:30. Te tomas 30 minutos scrolleando en TikTok, o en Instagram, o en Facebook. Entonces finalmente te quedas dormido. Y de vuelta a empezar, con tan solo 5 horas de sueño. Y en su caso, la mayoría son jóvenes, tienen fuerzas y energías. También por su juventud agradecen cualquier oportunidad y están más dispuestos a aceptar trabajos con bajos salarios y actividades extra fuera de las marcadas en su contrato. Por eso muchas empresas prefieren contratar jóvenes, porque estos son más explotables. Así de simple. También por eso en muchos casos se prefiere contratar a mujeres, no solo por la creencia de que son más responsables, ignorando toda la situación histórica y socioeconómica detrás de dicha conducta, sino también porque estadísticamente las mujeres están dispuestas a recibir un salario inferior a lo que se le paga a un hombre por múltiples razones. Es un fenómeno complejo el cual no puedo abordar ahorita en este tiempo. Entonces, ¿cómo podemos pedir a alguien quemado con este fenómeno del burnout por el tráfico, por las exigencias del trabajo, por las jornadas laborales superiores a las 40 horas semanales, por los salarios que no alcanzan para tener acceso a vivienda digna, vestimenta, alimentación, educación, esparcimiento, seguridad y servicios de salud de calidad, que tampoco el gobierno se los proporciona? ¿Cómo le podemos pedir a esa persona que dedique tiempo a la lectura de libros de filosofía, sociología o historia? ¿Cómo le podemos pedir que vea programas de análisis político, que comprenda mejor la realidad del país, o que se involucre con la comunidad y forme comités de colonos, o que haga ejercicio? Es más, ¿cómo podemos pedirle simplemente que prepare comida en casa? En muchos casos ni siquiera le queda suficiente tiempo, energías y disposición para convivir con su familia, o con los amigos más allá de los medios digitales. Si privamos a una persona de las pantallas y de los distractores, tal vez comience a cuestionarse, ¿cómo me siento en realidad? ¿Estoy mal? ¿Estoy enfermo? ¿Cómo se llama esto que estoy sintiendo? ¿Es ansiedad o es depresión? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Tiene sentido estar viviendo así? ¿Cuánto tiempo más tendré que hacerlo? ¿Es mi culpa? El silencio como un privilegio en lugar de un derecho. En México existe el derecho a la desconexión digital, pero actualmente solo en lo relativo al teletrabajo. Leo un extracto. Artículo 411. Desconexión. Entiéndase como el derecho de un trabajador a apartarse del trabajo, incluida la desconexión de las tecnologías informáticas y de comunicación de manera digital, y abstenerse de participar en cualquier tipo de comunicación con el centro de trabajo al término de la jornada laboral,
en los horarios no laborables, vacaciones, permisos y licencias. En horarios flexibles, la desconexión aplica también durante las pausas convenidas entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo con el patrón, ya sentada según aplique en el contrato colectivo de trabajo o reglamento interior. Al tratarse de una ley no universal, por lo tanto restringida solo a un segmento de la población trabajadora, podemos llamarle como privilegio, es decir, una ley privada que favorece a unos cuantos. Aquellos que tienen la capacidad de satisfacer sus necesidades con productos y servicios de calidad, sin tener que sacrificar 14 de las 24 horas de cada día para ello, generalmente es porque gozan de algún capital, heredado o adquirido en muchos casos, como lo es en México, producto de sus relaciones públicas con aquellos que ya tienen capital, no producto de su trabajo duro o la preparación, como nos vende el mito de la meritocracia. Ellos, al gozar de tiempo libre y no estar ansiosos o preocupados por contar con los recursos para satisfacer sus necesidades, es que pueden destinar tiempo a la socialización, al ejercicio constante, a la reflexión silenciosa o a la meditación. El silencio para poder contemplar nuestra existencia, el sistema en que existimos y cuestionar las razones y el sentido de ellas, se convierte para la mayoría en un privilegio, un lujo por el que hay que pagar o por el que tenemos que sacrificar otras cosas. Antes de hablar de nuestra responsabilidad según nuestro alcance mediático, quiero hacer un pequeño apéndice para mencionar cómo la inteligencia artificial representa tanto una oportunidad como una amenaza. La inteligencia artificial puede ser una herramienta que nos permita llevar a cabo nuestras responsabilidades y nuestro trabajo en menos tiempo, ser más eficientes, y ojalá ese tiempo quedara para nosotros para dedicarlo a otras actividades. La inteligencia artificial nos permite desarrollar videos, infografías, informes, ensayos, análisis, etc., en minutos, en lugar de horas. Y sin embargo, esa eficiencia nos puede llevar al riesgo de que se nos exija hacer más con el mismo salario y en menos tiempo. Es decir, este mito de la eficiencia y de la explotación. Por eso tenemos que ser cuidadosos respecto a su uso. Ahora sí, ¿qué podemos hacer al respecto de todo esto? Ya mencioné que no es una obligación individual el enfrentar esta pandemia. Si intentamos responsabilizar al individuo de su incapacidad de desconectarse de los estímulos de entretenimiento, publicidad y propaganda a los que ha sido sometido desde la más temprana infancia, sobre todo las generaciones más jóvenes, es como responsabilizar a un adicto al que se le ha suministrado su sustancia día tras día, hora tras hora, culparlo de su adicción y decir que depende de él y solo de él superarla. Las acciones deben provenir desde los responsables de la salud pública, en comunicación con especialistas, instituciones y la sociedad civil, lo que se tiene que traducir en políticas públicas que regulen, concienticen, promuevan y protejan la salud de los ciudadanos. Sin embargo, nuevamente, debo ser cínico al respecto y honestamente no espero que nuestras autoridades públicas hagan algo al corto o mediano plazo. Sus intereses, sus prioridades, sus urgencias se centran en la preservación, administración y acumulación de más poder, así como los privilegios que esto conlleva. Por lo tanto, la acción debe ser colectiva, debe provenir desde las comunidades, que se apoyen entre ellas, que exijan a los servidores públicos que hagan su trabajo y que planten contrapesos a las empresas y sistemas que lucran y se benefician de este sistema, de esta economía de la atención. Ahora, voy a hablar de las acciones que nosotros podemos llevar a cabo desde lo individual después de una toma de conciencia respecto a esta problemática, y voy a partir de aquellos que tienen un mayor impacto, una mayor agencia, según el rol que desempeñan en el sistema hasta el ciudadano de a pie. Y como no, comencemos con la responsabilidad que tiene el mercadólogo y el publicista. Para un mercadólogo es particularmente difícil promover el silencio, a menos que trabaje, no sé, en un spa o en cursos que enseñen a la desconexión. ¿Por qué? Porque el mercadólogo, en general, es contratado para vender más o para posicionar una idea en el público objetivo. Hasta cierto punto, promover el silencio significaría nadar a contracorriente. ¿Cómo, como mercadólogo, me responsabilizo de las afectaciones que mi labor puede tener en la salud mental de mi mercado meta, a la vez que compito contra decenas de marcas, productos, servicios y actividades del día a día?
Mi objetivo es llamar la atención para convertirlo en una venta o en una acción concreta. Entonces lo que podemos hacer, miren, lo mínimo sería primar la calidad sobre la cantidad, pero eso sería insuficiente, ya que otros buscarán ocupar el espacio mediático que nosotros dejemos libres. Tendríamos que dedicar una parte de nuestro tiempo a transmitir el mensaje de la importancia de desconectarnos digitalmente varias horas por día, por lo menos, con el riesgo de reducir la cantidad de impactos que vamos a lograr. Y podríamos argumentar que nos preocupa y que nos ocupa la salud de nuestros clientes, público, comunidad, como quieran llamarle. Y por eso tendríamos que tener políticas claras respecto a los medios, horarios y entornos en los que transmitimos información de manera personalizada. Al tiempo que hacemos campañas de divulgación acerca de la importancia que tiene el silencio, el descanso y la desconexión digital. Muchas empresas simplemente no van a querer correr el riesgo de disminuir sus ganancias en pro de la salud de los clientes. En general, siendo honestos, quieren que sus clientes sean adictos a sus productos o servicios. ¿Cómo se dice eufemísticamente? Sí, quieren que sean embajadores de marca. En lo personal, yo he optado por no trabajar para dichas empresas. En una sociedad en donde el salario de un profesionista es tan precario, yo difícilmente puedo incitar a mis alumnos a que hagan lo mismo. Pero por lo menos que busquen que su producto o servicio llegue realmente a la persona que lo necesita, sin hacerles perder el tiempo. Hablemos ahora de la responsabilidad del servidor público. Aquí va a depender mucho de la dependencia secretaría y el nivel dentro de la jerarquía en la que se encuentren. Es muy diferente el ámbito de alguien que trabaja en protección civil, a alguien que está en policía, tránsito, salud o educación. En el ámbito educativo, como docente, me queda claro lo que puedo hacer. Tomar tiempo de mis materias para explicar a mis alumnos la importancia y la necesidad que tiene el silencio en sus vidas, para su salud física, mental y social. Si tienes, por ejemplo, personal a tu cargo dentro de la administración pública, o en cualquier empresa, de hecho, procura que se tomen algunas decenas de minutos al día a descansar, a relajarse, a desconectarse. Con ello van a mejorar la atención que den a la ciudadanía, al cliente, y aunque no es el objetivo, tal vez mejoren también su productividad. Es verdad. También evita comunicarte con ellos fuera del horario laboral. Y por favor no los envíes a casa con trabajo por hacer. Yo sé que es difícil, porque siempre tenemos que estar cumpliendo con metas, con métricas. Y para el servidor público es particularmente difícil, porque siempre nuestros recursos son insuficientes para lograr dichas metas de una manera óptima. El fetiche de la eficiencia se ha convertido en un pretexto para justificar la explotación y la autoexplotación laboral. Por eso repito, la IA es una oportunidad para ser más eficientes, pero puede convertirse en una trampa. Finalmente, la responsabilidad del ciudadano. Aunque el alcance individual del ciudadano de a pie es pequeño, existen acciones concretas que podemos llevar a cabo para colaborar en el combate a esta pandemia, como puede ser respetar el tiempo de los otros y no enviar mensajes de WhatsApp esperando que lo respondan de inmediato, esperando que estén conectados 24/7 al celular. Hay que respetar el tiempo de descanso de los otros y no escribir o llamar exigiendo que atiendan a nuestra particular necesidad como un favor especial o como su deber. En reuniones familiares o en reuniones de cualquier tipo, intentemos fomentar la conversación y apartar el celular durante un pequeño tiempo. También tenemos que reconocer que hay personas que simplemente no quieren estar allí y que las redes sociales son su escape de un lugar o una situación incómoda, pero esto nuevamente implica que seamos empáticos. Otra es compartir información valiosa para los demás, intentar ser más críticos e indagar antes de compartir una noticia como algo verdadero. Debemos reconocer que tenemos derecho al tiempo libre, al tiempo de ocio, que procrastinar no está mal. Si estamos sin hacer algo durante un tiempo, está bien. El descanso es necesario. Nuestra mente también necesita descansar. Ya en lo colectivo, podemos intentar diferentes acciones en nuestras comunidades. Clubes de lectura en donde todos lean un mismo texto y se compartan las interpretaciones, opiniones, acompañándolo de un buen café y galletas, sobre todo en temporada de lluvia.
Si contamos con espacios comunitarios, procurar que estén sin pantallas para jugar juegos de mesa, practicar deportes, incluso los juegos de rol son una excelente alternativa. Fomentar caminatas colectivas, rodadas nocturnas, esos eventos públicos de baile, colaborar en huertos urbanos, en reforestaciones, etc. Claro que varias de estas alternativas requieren de la disponibilidad de tiempo libre, que es un problema para mucha gente, así como del llamado tercer espacio. El tercer espacio es un lugar diferente al hogar y al trabajo en donde podemos estar y convivir con otros. Este concepto del tercer espacio está en crisis en países como Estados Unidos y en países como México debido a condiciones de inseguridad y una mala infraestructura urbana. En muchas ciudades este tercer espacio ha sido tomado por los centros comerciales. Hay un libro llamado El siglo de la soledad en donde Norena Hertz habló acerca del tercer espacio. Los insto a que investiguen un poco más al respecto, es un tema muy interesante. Y para terminar, retomando a esta autora, que nosotros recuperemos los vínculos humanos en un mundo que está dividido es muy complicado cuando estamos bajo el acecho de un sistema en donde la desinformación es una pandemia que busca mantenernos quemados, enajenados y solitarios. Muchas gracias por su atención.